Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, feliz año a esta nueva temporada de La Peste Podcast. Otra vez tengo el gusto de saludar a mi querido hermano Pablo Martínez. Buenas tardes aquí, iniciando con toda la nueva temporada y que nos sigan viendo. Que nos sigan viendo, por favor. Bueno, pues en esta ocasión empezamos, la verdad, con todo, con un tema candente, con un extraordinario libro que vio la luz hace apenas un par de días de el escritor y periodista Axel Chávez, a quien tenemos el gusto de saludar el día de hoy. ¿Cómo estás, Axel? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, ¿qué tal? Muy bien. No, muchas gracias a ustedes por invitarme y pues bueno, a platicar un poco de este proyecto. Perfecto, Axel. Oye, pues nos gustaría empezar que nos contaras este libro que estás presentando, La historia oculta de Hidalgo, un trabajo de investigación de 6 años, recurrir, fuentes oficiales, fuentes no oficiales, testimonios. Cuéntanos un poquito todo el trabajo que hay detrás de esta publicación. Sí, bueno, la historia oculta de Hidalgo es una investigación periodística de largo aliento. Como bien menciona, son 6 años, bueno, la temporalidad que marca el desarrollo del proyecto. Y la base documental principal son expedientes que estuvieron clasificados durante muchos años, que actualmente están en el Archivo General de la Nación. Estos expedientes fueron creados por órganos de espionaje del antiguo régimen priista, principalmente la Dirección Federal de Seguridad. Este órgano es uno de los más siniestros en la historia de nuestro país, responsable de violaciones a derechos humanos, de espionaje político y de atentados contra opositores o quien el partido oficial, el partido gobierno, que era el revolucionario institucional, veía como opositores a sus proyectos políticos. Bueno, estos archivos son la principal base de la investigación. También existen otros documentos que pertenecían a la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales. Ambas, la DFS y la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales, conforman el DICEN, y después este órgano es el antecesor del CISEN, ahora ya Del CISEN. desaparecido. Esa es la principal base documental. También hay archivos desclasificados de órganos de inteligencia en Estados Unidos, como la CIA, el Departamento de Estado, y solicitudes de información a dependencias federales como el Ejército, la Marina, la entonces Procuraduría General de la República, ahora FGR, además de entrevistas, expedientes de casos que fueron eh, juzgados por delitos federales, y hay diferentes resolutivos, algunos absueltos, algunos con condenas. Y bueno, esta es a grandes rasgos la información que tiene este libro de la historia oculta. Oye, pues muy interesante, lo pudimos leer mi hermano y yo, y tocas pues, personajes muy interesantes en la historia política de Hidalgo, y una de las premisas que tocas en el libro y que tocaste en la presentación también fue que Hidalgo lleva casi medio siglo pues postulando a personas en la élite política mexicana. ¿Tú por qué crees que pase esto? Bueno, ahora que haces mención a ello, quiero leerles un párrafo que es parte de la contraportada que generosamente escribió el maestro José Gil Olmos, autor de Los Brujos del Poder y también jefe de información del semanario Proceso, para dar una introducción a lo que me preguntas. Hidalgo es una entidad que ha marcado la historia del país en el último medio siglo, pero que de manera extraña se ha perdido entre la mar de otras historias que han surgido en otros estados, para beneficio de algunos grupos poderosos que prefieren que se mantenga un silencio ominoso. ¿Por qué se mantiene este silencio? En parte por los medios de comunicación, en parte por el periodismo acrítico. Existe un nivel de sujeción por parte del poder que impide que muchas situaciones o muchas verdades salgan a la luz. Incluso el régimen de control que se mantiene en un estado como Hidalgo, con un gobierno unipartidista, con una oposición que tiene muchas debilidades y que en la mayoría de los casos emana directamente de la entraña del partido dominante, que es aún el revolucionario institucional, impide que haya una diversificación de historias
que no estén comprometidas con el discurso oficial. Yo creo que eso es parte de lo que ha impedido que nosotros como ciudadanos tengamos acceso a mucha información privilegiada. Es más, yo estoy seguro que las personas dentro de sus redes sociales reales, más próximas, conocen muchas historias y quizás personas o ellos mismos agraviados por el poder, pero que no se ha dado cuenta de ellos. Y creo que en esa parte pues los medios tienen una responsabilidad, la oposición política y los grupos políticos también tienen responsabilidad y por supuesto las instituciones generadoras de conocimiento, que también muchas controladas por grupos políticos no han permitido que cumplan con su función original. Eso que dices es muy importante, Axel, porque gente de nuestra generación, a veces hay nombres que no les saltan, que no les son familiares. Sin embargo, tu libro abarca desde un buen periodo atrás, empezando con este personaje, José Enrique Zorrilla, que era el encargado de la Dirección Federal de Seguridad, muy vinculado con el hoy vigente, súper vigente Manuel Bartlett, digamos que su protegido, su mano derecha. Empiezas el libro, hay cierta insinuación en donde Zorrilla, de la mano de Bartlett, y esto es, digo, de la par de muchas investigaciones, fue el responsable, de hecho fue juzgado por el asesinato del periodista Buendía y también del asesinato de la gente de la DEA Camarena. Sí, José Antonio Zorrilla es uno de los personajes más importantes dentro de la narcopolítica. Incluso el gran periodista Miguel Ángel Granados Chapa, hidalguense también, lo denominó así. Denominó el crimen contra el periodista Manuel Buendía el primero de la narcopolítica en México. Y el autor intelectual fue José Antonio Zorrilla. Si nosotros hiciéramos una genealogía, que es una de las partes bueno, uno de los ejercicios dentro de esta obra, una genealogía de la política en Hidalgo, encontraríamos que Zorrilla es padre político de varios personajes que todavía tienen una intervención dentro del poder político local. Uno de ellos, Gerardo Sosa Castellán, jefe del grupo Universidad o Sosa Nostra, actualmente recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, acusado de lavado de dinero. Pero como él, varios personajes tienen esa génesis en la protección de individuos como Zorrilla, otros como Jorge Rojo, un gobernador que también permitió la impunidad y permitió los grupos de choque, el grupo Universidad, uno de ellos para enfrentar a sus rivales políticos. Entonces, sí, como mencionas ahí, lo que yo buscaba en este trabajo, y también gracias a la ayuda del maestro Jorge Carrasco Araizaga, que es el director de Proceso, que fue asesor de este proyecto, lo que se buscaba era eso, tratar de explicar nuestra realidad, porque hay una de las premisas era que no hay futuro sin pasado, y que para entender lo que nos sucede era importante conocer diversas piezas de nuestra realidad que estaban ausentes en la historia oficial. Y un muy buen capítulo el que tocas acerca de Gerardo Sosa, ¿no? Desde sus inicios como estudiante de Derecho, de ahí cómo fue escalando. A mí me interesó mucho y es una pregunta que me encantaría hacerte, ¿no? La relación entre, primero, Sosa con el gobernador, con los gobernadores, y cómo él va como escalando. ¿Cómo ves a Sosa? O sea, ¿cómo llega hasta hoy, hasta la cárcel? Bueno, la historia de Gerardo Sosa Castellán es una historia a la sombra o al amparo del poder. Y es privilegiado o es beneficiado con el poder porque él era líder de un grupo que se utilizaba para la confrontación y un grupo que en esa confrontación política no tenía restricciones. Lo mismo podía utilizar la fuerza física que algunos otros mecanismos, como incluso la posible extorsión, la extorsión a comerciantes, por los que había averiguaciones previas en la época más álgida de la Federación de Estudiantes Universitarios de Hidalgo, que es el antecedente del Grupo Universidad o Grupo La Sosa Nostra. Y Sosa Sosa escala a través de ello.
Perdón que te interrumpa, Axel. Justo ahorita recordé que derivado de muchos movimientos estudiantiles actuales, en donde se ha generado represión por parte de gobiernos estatales o incluso gobiernos federales, a nuestra generación nos parece inaudito que haya, siquiera le toquen un cabello a un estudiante que esté protestando o en las calles. Cuando yo discuto esto con personas de 50, 60 años, que estuvieron y vivieron en carne propia el poder que tenía esta federación de estudiantes y las cosas que sucedían en la sociedad pachuqueña, su comentario es totalmente diferente. Yo no sé si te ocurre esto con estas personas de esta edad. El miedo que vivía la sociedad pachuqueña frente al poder que estuvieron obteniendo durante tantos años la Federación de Estudiantes, incluyendo Sosa Castellán. Sí, la violencia ejercida por los estudiantes, por la extinta FEU, fue brutal y la vivieron muchos comercios en Pachuca, la vivieron muchas familias en la capital del estado. Muchos son sobrevivientes de esa violencia predominante que tenía como característica este grupo que ahora conocemos como Grupo Universidad. Y bueno, lo pudieron hacer por la protección política de Jorge Rojo, que fue gobernador en uno de los periodos, insisto, más álgidos de esta agrupación, y también por José Antonio Zorrilla, que fue su principal protector, uno de sus principales protectores y dadores de impunidad. Entonces, si uno no analiza, por ejemplo, a este personaje, y lo puede comprender un poco de su historia a través solo de sus padres políticos. Pero el ascenso de Gerardo Sosa también tiene muchas situaciones irregulares que pueden entenderse al escudriñar los documentos que durante mucho tiempo estuvieron clasificados. Incluso que quizás las personas, como tú comentas, que en aquel entonces vivieron, quizás tenían más conciencia acerca de ello que las nuevas generaciones. Pero, por ejemplo, su primer coto de poder, además de la universidad, es que se le entrega a un sindicato de burócratas. Él nunca había sido un funcionario. Sin embargo, se le entrega todo ese poder a través del cual pueden disponer de recursos, de plazas y, bueno, de una gran diversidad de opciones. Y la asamblea en la que supuestamente se funda este sindicato fue ilegal y los documentos lo refieren. Fue una simulación que se llevara a cabo una asamblea en la que se votara para que estos líderes fueran electos. Fue una artimaña que utilizó el poder local para posicionar a Gerardo Sosa. Posteriormente se le entrega la candidatura a diputado local y bueno, desde ahí viene todo este régimen de control que ejerce en la autónoma del estado de Hidalgo y también este otro poder paralelo que le permite no solo un margen de acción política, sino también un enriquecimiento económico. Por ahí también en el libro tocas también que existe o pudo haber existido una relación con el rey Zambada. Sí, es una de las situaciones difíciles poder afirmar que existe o que existió una relación entre el rey Zambada. Lo cierto es que en un territorio tan reducido, con una extensión corta como es Acasochitlán, donde mantiene el control político el Gerardo Sosa, el Grupo Universidad, Gerardo Sosa, sus hermanos, donde tienen sus ranchos, tienen gran parte de sus posesiones, porque ahí nacieron. También en el mismo sitio convergían los ranchos del rey Zambada, que era uno de los personajes más importantes dentro de la estructura criminal del cártel de Sinaloa. El rey Zambada estaba asignado a dos plazas en el centro del país, desde las que operaba todo el trasiego de droga. Uno, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y el otro, Hidalgo, desde donde se extendían sus operaciones. Y bueno, tenía un paraíso terrenal, digo, por la magnitud de riqueza, la extensión de tierra, el número de cabezas de ganado y de otras especies que tenía en Acasochitlán, Hidalgo, donde, bueno, reitero, los Sosa tienen el control. Es muy difícil que en territorios tan reducidos y en el ejercicio del poder político que hemos visto en Hidalgo pueda pasar desapercibido para quien controla esa demarcación y que existan personajes de estas características como el jefe de plaza de un grupo criminal. Sí, fíjate que a nivel cronológico el libro está muy bien redactado. Déjame decirte que creo que es un gran inicio para alguien que quiera irse enterando de las cuestiones políticas
y de delincuencia que ha habido en nuestro estado. Me gustaría tocar en esta parte el vínculo que hay entre Osorio Chong y este personaje que murió hace poco, Damián Canales, que había sido quien lo llevó a la Policía Federal después de que estuvo en la división de inteligencia. Tú hablas en varios capítulos sobre la narconómina que existía en el estado, en donde había jefes de policías municipales, policías estatales. ¿Hasta dónde pudo haber llegado, según tus investigaciones, Axel, esta narconómina? ¿Hasta qué tan arriba? Bueno, debo decirte que en el caso al que refieres y que fueron apresados muchos mandos, sobre todo mandos bajos y algunos medios, muy pocos altos mandos dentro de las corporaciones de seguridad que operaban en Hidalgo, existieron muchas irregularidades y también existieron concesiones por parte de la entonces Procuraduría General de la República y criterios diversos en situaciones similares. Por ejemplo, gran parte de las detenciones masivas se dan por las declaraciones de un personaje que, bueno, aquí se menciona, que es quien supuestamente devela toda la red de protección y estructura criminal que existe en Hidalgo. Y este personaje, no todas sus declaraciones son tomadas con la misma magnitud. Es decir, él refiere en su primera declaración el involucramiento, por ejemplo, de Canales Mena, pero Canales Mena nunca es tocado, nunca es llevado a los mismos procesos que otras personas con la misma supuesta prueba, es decir, la declaración de este personaje, sí fueron encarcelados por años. Hay muchas irregularidades en este caso que terminaron por que las sentencias fueran revocadas, por irregularidades en el debido proceso, por tortura. Lo que tenemos claro, bueno, lo que es cierto, y ya el tiempo y también los fallos de los jueces lo han dicho, es que existía una protección criminal hasta el más alto nivel, así lo dicen los jueces en sus resolutivos. Y todas estas personas que fueron llevadas a cárceles, no se les pudo probar su responsabilidad o los vicios del proceso permitieron que fueran absueltos. No existe un culpable, no existe un responsable que esté pagando por la protección criminal que sí estuvo acreditada. Y hasta aquel nivel llegó, los jueces dicen hasta el más grande nivel, porque no era posible el nivel de operación y el margen de impunidad que se tenía. Y nosotros, por ejemplo, bueno, yo creo que a muchas personas nos tocó vivir aquella época tan álgida de violencia. Se desarrollaron muchas situaciones que no podrían explicarse, incluso desde la perspectiva social, sin la injerencia de la investigación periodística, si no fueran bajo la protección del poder político. Es decir, uno de los principales líderes del crimen organizado, el segundo objetivo de la guerra, la denominada guerra contra el narcotráfico de Calderón, fue un hidalguense, Heriberto Lascano, líder del cártel de los Zetas, y que de acuerdo también con testimonios de testigos colaboradores que es posible analizarlos ya con el tiempo, tenía su casa de seguridad en el Tezontle, donde todos hemos visto la iglesia que construyó, la mansión que existe, pero en aquellos momentos era impensable la actuación por parte del poder local para con Lascano. Eso te No, y a muestra unos metros también de los militares, ¿no? también a unos metros de la 18ª zona militar. Oye, Axel, pues creo que está muy interesante lo que nos estás comentando, pero hay un punto que a mí me interesó mucho porque yo no lo sabía, que era la relación que tú pones entre el grupo Lux, Corona del Rosal y el movimiento de Tlatelolco. ¿Qué relación había de todo eso? Bueno, de la Lux es un grupo paramilitar, un grupo armado también que financia el general Alfonso Cruz, bien fue presidente del PRI nacional.
entre otros cargos dentro de su vida pública. Y este grupo originalmente se utilizó para el espionaje. Él espiaba a un político, inicialmente espió a un político hidalguense también, Quintín Rueda Villagrán, que fue gobernador. Él buscaba él buscaba a través del espionaje encontrar algunas debilidades. Tenemos que recordar que en aquellos tiempos Hidalgo vivía de los cacicazgos regionales. Entonces, el enfrentamiento entre ellos, aún siendo del mismo poder, se mantenía, pero se mantenía de una forma no pública. Sin embargo, también hay historias de ataques de unos contra otros, incluso ataques que se sugiere iban más allá de lo político. Bueno, es parte el modus operandi o de la idiosincrasia de los grupos políticos hidalguenses en esa época muy marcada del cacicazgo regional. Entonces, de la LUC surge como eso, un grupo de espionaje que va evolucionando y se vuelve en un grupo de confronta y en un grupo armado que participa en varios episodios dentro de nuestra historia. Uno de ellos, o los dos más trágicos, es la matanza de Tlatelolco, el 2 de octubre del 68, y otro, lo que nosotros conocemos como el Halconazo. En ambos casos, de acuerdo con documentos desclasificados que están en el Archivo General de la Nación, estos grupos actuaron, por ejemplo, en Tlatelolco como fueron el móvil para que se generara los disparos contra la multitud desarmada por parte del ejército. Ellos fueron los que atacan al ejército para generar la reacción, una reacción que, pues bueno, fue sangrienta porque, insisto, los estudiantes no tenían armamento. ¿Es este grupo el medio de hostigamiento de Zorrilla contra la Liga 23 de septiembre, Axel? Perdón, no escuché el principio de la pregunta. Sí, que si este grupo del que estás hablando fue el medio represor que utilizó Zorrilla, por ejemplo, para los amagos contra la Liga Comunista 23 de septiembre. Bueno, esa parte no está corroborada en documentos que hayan elaborado ni las direcciones federales de seguridad o políticas y sociales, tampoco en la Secretaría de Gobernación, al menos en los que están desclasificados, pero fue un grupo totalmente dedicado al ataque, y uno de los principales objetivos dentro del régimen priista era las personas que veían como sus opositores o como quienes les podrían generar cierta debilidad dentro de su operación política. Entonces puede quedar como una posibilidad sin que pues, se pueda comprobar con los documentos existentes, o al menos a los que he tenido acceso, que así haya sido. Oye, Axel, una pregunta. ¿Por qué crees que Sosa no llegó a la gobernatura? Pues son muchos factores. Creo que no se podría atribuir a una sola causa. El fenómeno político en muchas ocasiones es multicausal, pero el grupo de la universidad dentro del prismo local durante mucho tiempo no fue visto no fue bien visto, pero el PRI se valía de su capital económico principalmente, generado desde la universidad para la operación política. Entonces, por eso existían dentro del prismo y por eso se les otorgaban posiciones también. Y bueno, a la par de Sosa, se crean muchas figuras políticas, varias con la misma génesis, es decir, varias todavía siendo hijos políticos de Jorge Rojo, por ejemplo, Jesús Murillo Caram, y empiezan a generar mucho poder económico y también mucho poder político, y en las disputas internas dentro del partido oficial es que entre unos y otros se limitan, entre unos y otros se respaldan, y cada uno va haciendo su propia carrera. Es muy complicado poner una causa específica de por qué Sosa o alguno de los otros personajes que tenían o que han estado en la antesala de la candidatura no han llegado. Y bueno, el PRI vive todavía de la designación oficial.
el gobernador en turno tiene muchas facultades para elegir a su sucesor. Creo que en el último caso, en el de Fayad Meneses, es en el que vemos que se rompe un poco de esa designación directa por parte del gobernador, pero insisto, porque es multicausal, porque hay la intervención de otros poderes, poderes fácticos incluso, la intervención de presidencia y muchos factores. Bueno, es complejo, ¿no? No creo que podamos llegar a una conclusión, al menos yo no la tendría, de por qué Sosa no logró la gubernatura. Sí, tu libro es un gran ejemplo de cómo hay pruebas fehacientes de que Hidalgo sigue siendo ese bastión priista, digamos, como si siguiéramos viviendo en los 70s, ¿no? La forma en la que el partido hegemónico se involucra con todas las esferas de la sociedad hidalguense, pues ese es el gran reflejo. Déjame recuperar una parte de tu libro, Axel, en el apartado donde te refieres al tema del huachicol. Dice: Halcón vigila la carretera, los accesos que llevan a los maizales crecidos entre los ductos. Halcón mira una bota de policía y el 2 le dice a Morro que jale la manguera, que la arrastre hasta donde da el torto, que tenga cuidado con la fuerza porque está escuálido y como ésta se sacude cual serpiente, no le vaya a ganar la fuerza cuando escupa el combustible. Rostro de niño con vellos dispersos en la barbilla, Halcón es menor, pero más grande que Morro. En la cadena criminal está el 2 o el segundo y luego el capo. Hay muchos capos, muchos 2, muchos sicarios, muchos halcones, hijos de la pobreza, metal caliente que se funde en la hoguera de la ordeña, muchos morros, morrillos picando las tuberías, extrayendo el crudo hacia los bidones. Si no hay pruebas contundentes de que la clase política hidalguense ha estado directamente involucrada con el crimen organizado, sí podemos atribuirles el tejido social que han dejado y que ha sido carne de cañón para estos grupos, Axel, como bien lo acabamos de escuchar de tus palabras. La pobreza siempre va a ser una oportunidad para el crimen. Y el nivel de marginación en el que se vive en muchas comunidades hidalguenses, tanto del Valle del Mezquital, donde está situada esta historia, como en la Sierra Tomitepegua o en la Huasteca, son un terreno muy fértil para la operación de grupos criminales y para la captación digámoslo de esa manera, de mano de obra y captación incluso a la fuerza en muchas ocasiones, no por voluntad. No es solo que las circunstancias de vida orillen a todos a involucrarse en una economía ilegal para tener una posibilidad de vida, sino que en muchas ocasiones la violencia también ejercida por estos grupos no deja otra alternativa. Entonces, yo creo que el poder, como bien decías, si no se le puede señalar directamente de ser partícipe, sí de ser omiso y dentro de sus omisiones propiciar que la violencia se agrave y que la operación de grupos se mantenga. Incluso se vive de una negativa oficial, del no reconocimiento de la operación de grupos criminales. Cuando la violencia es recurrente, la violencia más próxima nos lo ha mostrado y además de eso, pues ya existen órganos nacionales e internacionales que también lo han ratificado. Por ejemplo, el Congreso de Estados Unidos menciona que los principales grupos que se dedican a extraer el hidrocarburo en el centro del país, donde Hidalgo resalta por su estadística el estado más ordeñado del país desde 2018, pues son el Cártel Jalisco Nueva Generación y la Vieja Escuela, que es una escisión de los Zetas. Una escisión que además mantiene algunos de los viejos feudos que tuvo el cártel cuando fue liderado por Heriberto Lascano. Entonces, estas circunstancias son las que propician que existan muchas posibilidades de captación por parte del crimen de una mano de obra que emerge de la pobreza. Pues está muy interesante. También pones por ahí citas de Wikileaks que pudiste sacar pero Axel, a mí mi pregunta va un poco más tirada en la cuestión de la actualidad. ¿Qué piensas, Axel, de lo que está pasando hoy con el general Cienfuegos? Con esta
La fiscalía ya desacreditó todas las acusaciones de la DEA y bueno, se armó todo un revuelto en la opinión pública. Pero ¿cuál es tu opinión? A mí me llama la atención el cambio narrativo, el cambio de discurso por parte del gobierno. Si se revisa la primera declaración que hace el presidente, incluso en el marco de su conferencia matutina en Palacio Nacional, acerca de la detención de Cienfuegos, hace referencia como constantemente al pasado y también a la existencia de la narcopolítica. Y después existe un giro muy grande que lleva a la postura que actualmente mantiene el gobierno federal de una defensa exhaustiva hacia el general Cienfuegos. Hoy escuché las declaraciones que hizo el fiscal general en entrevista con Carmen Aristegui y además además de muchas inconsistencias en su discurso. Por ejemplo, él decía que por qué el gobierno de Estados Unidos lo había soltado al general si tenía un caso que había armado durante varios años, como sin mencionar que el desistimiento de los cargos tiene que ver con un acuerdo político en el que intervino directamente el presidente para que pudiera ser trasladado a México este mando militar, que además pues fue jefe de las Fuerzas Armadas en un periodo de violencia y en la que hubo violaciones a derechos humanos y también la participación del ejército en algunos de los episodios más trágicos de nuestra historia reciente, como el caso de Ayotzinapa, por ejemplo. Bueno. ¿Coincides, Axel, perdón, en la hipótesis de que es un espaldarazo de Andrés Manuel al ejército, un ejército que está construyendo aeropuertos, vigilando aduanas, repartiendo vacunas? Es un espaldarazo de yo te apoyo, tú me apoyas, la única institución en la cual verdaderamente López Obrador confía. No sé si sea la única institución en la que López Obrador confíe. Lo que sí es una institución muy poderosa a tal grado de generar la intervención directa del presidente para una situación de este tipo. En el desacreditamiento al caso Cienfuegos, no solo es la DEA la que está involucrada, es también la Corte Federal en la que se había dado apertura para que se llevara a cabo un caso, ¿no? Son más factores, tiene una incidencia superior. Yo veo a la Fiscalía General de la República actuando como defensora de Cienfuegos. El expediente que libera, un expediente testado en la mayor parte del contenido sustancial, pero la Fiscalía ejerce esa posición, busca la constante desestimación a lo que refiere la DEA y no existe un cuestionamiento ni una postura de duda siquiera hacia el general. Es más, es tan revelador la entrevista que tiene con Cienfuegos o el testimonio que se incluye de Cienfuegos en el que no hay un dejo de cuestionamiento. Cienfuegos dice algo y la fiscalía lo da como válido. No hay una investigación real acerca del caso. Por cierto, dentro del escuadro expediente, ¿encontraste esta semana alguna mención sobre nuestro exgobernador, verdad? Sí, que también es una parte interesante. Recordemos que el principal documento que libera el gobierno mexicano actualmente, a través primero de la Secretaría de Relaciones Exteriores, es el intercambio de comunicaciones entre los miembros del grupo criminal del cártel del H2, así identificado por la DEA. Y en este intercambio de comunicaciones sí hay una referencia directa de estos personajes, de estos criminales hacia el ex secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong. Y le denominan incluso el amigo Chong. Y supuestamente está involucrado en recibir sobornos a cambio de entregar protección. Pues creo que tu libro, como dijo mi hermano, es como un parteaguas para conocer también las realidades, sí, aquí están las realidades hidalguenses, las relaciones políticas que existen,
y también el por qué Hidalgo sigue siendo un bastión tan fuerte para el PRI y tan fuerte para el crimen organizado, y que se derrumben pues muchísimos mitos y muchísimas cosas. Pero bueno, hay mucha gente que nos preguntaba dónde pueden conseguir tu libro. Claro. Sí, muchas gracias. En la librería Mestiza, en Pachuca, está junto enfrente del Jardín del Arte. Ahí lo pueden conseguir. Y también, si desean, pueden conseguirlo directamente conmigo. Me pueden enviar un mensaje a mi correo electrónico. Es axel.chavesl@gmail.com y podemos acordar la entrega, sobre todo si son de un domicilio fuera de Pachuca. Bien, van a aparecer aquí los datos para que lo puedan conseguir. La verdad es una excelente lectura para empezar el año conociendo a detalle la triste y oscura historia de nuestro estado. Estimado Axel, muchísimas gracias, muchas felicidades por tu esfuerzo. Continúa por ese camino porque seguramente vendrán cosas muy chingonas. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. No, gracias a ustedes por invitarme. Un saludo y bueno, mi agradecimiento no solo por invitarme, sino por leer este libro y por dar la oportunidad de que se difunda un poco de su contenido. Y también mi agradecimiento a todas las personas que sintonizan este podcast. Espero que haya sido interesante y que tengan, bueno, mayor deseo de saber más acerca de nuestra historia política. Muchísimas gracias, Axel. Bueno, pues por favor sigue escribiendo para poder seguirte leyendo. Por ahí también ponemos tus redes sociales y para que te puedan contactar y para poder seguir leyéndote. Muchísimas gracias a todos. Estamos de regreso en el capítulo número 1. Por ahí viene el 2, el 3, el 4 y a ver hasta qué punto, a ver si no nos morimos de COVID. No, cállate. Gracias amigos, que estén muy bien, nos vemos la siguiente semana.